La edición de la mañana del Comercio TV llega a las pantallas de Televicentro en este día frío. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Aunque haga frío, no importa, póngale buena energía, salga bien abrigado de su casita, nada más. Actitud, mente positiva, empujando la esperanza, la fe. Todo hay que empujar ahora, todo. Todo, porque tenemos que salir adelante con la pandemia, con la crisis social, con la crisis económica, ¿no? Todo parado. Sí, pues tenemos que tratar de reactivarnos. No, de todo. Hoy lanzan algunas candidaturas esta semana, sí, ¿no? Sí, algunas ya están, Jesús, otras seguirán lanzando. Diosito ayer me excomulgaba, yo rezaba los rosarios, escuchaba las alegrías. Unos saltaban, otros no. Una barbaridad, ¿no? Y hay que ver cómo se va definiendo el panorama político para las próximas elecciones, en medio de la que pandemia. Están ya cerca, así es. En medio de la pandemia, Diosito. Tienen que ser creativos ahora. Sí, claro, usted que le echa los rosarios, para rezando también por mí, vean, no será malita que tengamos por así. Por todo el país. Eso, que tengamos, nos iluminemos, que es parte importante. El tráfico en la ciudad, ¿tú tuvo tráfico? Sí, había bastante tráfico desde la madrugada. Hoy mucha presencia de autos, así que, ¿qué será? Martes de feria, dicen, por ahí. Exacto, martes de feria, miércoles de feria, jueves de feria. Ayer no había tanto tráfico, ayer no había. Hoy sí hubo bastante movimiento. Ahí está en pantalla, mire usted. Todo lo rojo y anaranjado es tráfico, todo. Y este de acá es el trébol. Cada vez el trébol tiene más tráfico. Miren ustedes, poco a poco el trébol va tomando ese tinte rojizo anaranjado que denota normalidad en el tráfico. Ahí estamos viendo, pero en cambio hacia la zona del centro, miren, la Marín en cambio hoy día está sin mucho tráfico. Este es el playón de la Marín, vía que va a la avenida Pichincha, que se va hacia la 10 de agosto y que también sube hacia el centro de la ciudad. Centro de la ciudad en vías adyacentes tiene bastante tráfico. Miren ustedes, ahí estamos mirando el centro de Quito. Tiene muchas, pero muchas calles de la ciudad. Sobre la José Cojín de Olmedo tiene tráfico, en la Mejía tiene tráfico. Todo esto sube hacia la 24 de mayo, de ahí se distribuye para el Tejar, de ahí se va para el Occidental y el tráfico continúa. Aquí hay algunos atrancones, así que tome las precauciones del caso. Si vamos por el Occidental, hay tráfico en este sector de la Mariscal Sucre. Esta es la vía que va justamente a la Mariana de Jesús. Miren ustedes, ahí vamos viendo cómo va bajando la Mariana de Jesús. Aquí no hay tráfico en la Mariana de Jesús, pero hacia el norte sí la hay. Si bajamos al redondel de José Martí, estamos llegando acá, esta es la intersección de la Avenida América. Pues algo de tráfico estamos viendo, Mariana de Jesús, Avenida América, algo de tráfico hay. Y si vamos un poco más hacia el norte, vamos a encontrarnos que el tráfico llega de la avenida la República, que es vía paralela y que va desde la Parque La Carolina, ahí lo estamos viendo. Esta es la vía del Amazonas. Esto es porque han hecho unos cambios geométricos, sobre todo para dar acceso a las bicicletas. Hay que tomar en cuenta eso, la gente que no usualmente utiliza esta vía, que ya no es de 3 carriles, sino de 2, porque hay vía exclusiva para las bicicletas, así que tome en cuenta esos datos para que no le agarre de nuevo. Estamos sobre la Plaza de Toros Quito, ahí estamos viendo el Amazonas, vías en las cuales sí hay tráfico, ¿no? La Tomás de Berlanga, vía que tiene algo de tráfico. Esta va hacia la Avenida de los Chiris, ahí estamos viendo Tomás de Berlanga que baja y que tiene tráfico producto de algún semáforo que está provocando esto. La avenida 6 de diciembre, que también es una vía bastante larga que une el norte y el norcentro de la ciudad de Quito. En estas zonas tenemos algo de tráfico, sobre todo en el Inca, en este triángulo de acá, producto igualmente de los semáforos. Hay veces que también los semáforos son los causantes del tráfico en la ciudad, pero en general en la zona norcentro de Quito no existe mayor problema de tráfico. Sí hay un incremento, pero se va moviendo. Este es el túnel Guayasamín, Simón Bolívar, ahí vamos viendo el ciclista, Eloy Alfaro. En el ciclista también se ha incrementado el tráfico en la ciudad. Así estamos, Ali, en el norcentro de Quito. Bueno, hay tráfico en la ciudad realmente, así que por favor a salir con tiempo, a tomar las vías alternas, y si no tienen que hacerlo, quédese en casa, por favor, que es lo óptimo. Si no tienen que salir a trabajar o sea, así mismo urgentes. Así mismo es. Bueno, vamos a contarles ahora que según el presidente de la Asamblea, 60 legisladores son investigados por presuntas irregularidades. Aunque no se ha dado mayores detalles, desde el CAL se exhorta a jueces y fiscales para que se apresuren las investigaciones y de hallar responsabilidades llegar hasta las últimas consecuencias.
un pleno puede hacerse. Lo dijo el mismo presidente de la Asamblea Nacional en una entrevista televisiva. Hay aproximadamente 60 asambleístas que tienen procesos judiciales y que hay 4 o 5 legisladores que tienen sentencias en etapas finales, aseguró. Tras las declaraciones, inmediatamente dentro del Consejo de Administración Legislativa CAL hubo reacciones. El primer vicepresidente del Legislativo, César Solórzano, dice que sí hay procesos en pie, pero que suman 60. Pero los procesados o quienes tienen las denuncias, hablamos de entre 38 a 40 asambleístas que tienen 60 procesos o que suman 60 procesos. Muchos casos se encuentran bajo la lupa de las autoridades, sostiene, y que son varios de procesos anteriores. Y diferentes casos de ex autoridades, por ejemplo, ex alcaldes o ex prefectos que vienen arrastrando ya procesos que obviamente se suman en este momento que son asambleístas. Pues para tomar algún tipo de decisión se tienen que esperar la respuesta de jueces y fiscales. Lo que habría es que esperar el pronunciamiento de los jueces, de los fiscales y nosotros respetar el debido proceso. Porque los que han sido presentados como casos de corrupción, también hemos visto las respuestas por parte de Fiscalía. Respuestas que deben ser apresuradas, dice Cristina Reyes. Ya ha pasado mucho tiempo, más de un año en algunos casos. Estos más de 60 expedientes que hay contra legisladores por diversos motivos. Y que de hallarse responsabilidades en ciertos casos, es necesario llegar hasta las últimas consecuencias. Que se señale con claridad cuáles son esos casos de corrupción. En Fiscalía hay al menos 17 denuncias por cobros indebidos y para muestra un botón. Ana Galarza, por ejemplo, fue destituida por supuestamente gestionar cargos públicos. Norma Vallejo por presunto cobro de diezmos. Sofía Espín por incompatibilidad de funciones. Y el último caso más sonado, el Hospital de Pedernales, en el que Daniel Mendoza está privado de su libertad y Eliseo Azuero prófugo de la justicia. Actuaciones de ciertos legisladores que repercuten en la credibilidad de la Asamblea Nacional, pues según la encuestadora Sedato, solo el 3% de los ecuatorianos aprueba la gestión de la Asamblea y tan solo el 2% confía en la palabra de los asambleístas. Informó Marilyn Jaramillo. Este puede contarles que las cárceles del país se encuentran bajo estado de emergencia decretado por el gobierno con la finalidad de eliminar las mafias que operan desde el interior. Conozcamos a continuación qué aspectos se busca fortalecer con esta medida. Preste atención. Ahora esa es una. Fue una revuelta generada el pasado 3 de agosto en la penitenciaría del Litoral, lo que encendió una vez más las alarmas. 11 muertos y un agente de la policía herido fueron parte de lo ocurrido aquella mañana. ¡Esa es la presión! Como consecuencia de estas y otras acciones, el pasado 11 de agosto, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción, justo cuando se cumplía un año de culminar con la emergencia decretada en el 2019. Con ello se busca movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para resguardar la tarea en los centros carcelarios. Y evitar que bandas delincuenciales que operan tanto fuera de los centros como al interior de los centros pues pretendan hacer de las suyas dentro de los centros de rehabilitación. Según el funcionario, la diferencia de esta nueva emergencia radica en que habrá atención adecuada por parte del Estado en torno a aquellos requerimientos y necesidades por parte de las personas privadas de la libertad. No nos olvidemos que el sistema de rehabilitación no es solamente la custodia y evitar enfrentamiento entre privados de libertad. Tiene que ver con el tema de beneficios penitenciarios, tiene que ver con la atención de la salud, tiene que ver con diferentes ejes de trabajo como es la educación. Además, aseguró que se ha logrado rehabilitar algunas cámaras de videovigilancia que dejaron de funcionar luego de ser destruidas en anteriores revueltas. El SNAI ha peleado mucho para que sea el seguro quien reconozca muchas cámaras que en su momento en los amotinamientos de hace un año atrás fueron destruidas. De esta forma, por segundo año consecutivo, la situación dentro de las cárceles del país obliga a tomar medidas extremas a manera de intentos desesperados por frenar el accionar de quienes están bajo prisión, pero desde sus celdas continúan gobernando en el mundo criminal. Informó José Morales. Nos vamos a un corte comercial y al retornar les contamos que el gasto de la promoción electoral se podría reducir hasta en un 50% por la crisis económica.
Esta semana también Ecuador buscará llegar a un nuevo acuerdo de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional. Esto y más al retornar, son las 7:11 de la mañana. Continuamos con más información y durante el fin de semana se registraron festejos en distintos puntos del país a pesar de las restricciones. Desde la ECU 911 se asegura que fueron más de 2.000 fiestas clandestinas a escala nacional donde tuvieron que intervenir las autoridades. El irrespeto a las disposiciones ocurre cuando Ecuador registra más de 100.000 casos de coronavirus. Estaban todos aglomerados cuando lo primero que se les dice es que están prohibidas las reuniones, lo que no deben hacer y que el contagio camuflado de indisciplina se apodera de quienes hacen caso omiso. Hasta los gallos cantaban en esta gallera clandestina, ni cómo disimular, porque los hallaron con las manos en las aves listos para las peleas. Fueron un total de 70 personas halladas en esta gallera al sur de Quito. Pero no fueron los únicos indisciplinados. En una vivienda en el distrito Manuela Sáenz también se clausuró un evento no permitido. Más allá en Quitumbe, cuando recién empezaba la fiesta, los 25 estudiantes universitarios se quedaron con las ganas de disfrutar, pues ahora tendrán que pagar multas por incumplir el toque de queda y organizar un evento de manera ilegal. Pero si no están en las fiestas, están en las calles. Pero de que hay indisciplina por no quedarse en casa, la hay. Y aunque se extendió el estado de excepción para disminuir los contagios desde el ECU 911, su titular Juan Zapata se muestra preocupado, pues solo este fin de semana hubo más de 2.000 fiestas clandestinas en el país. Fiestas clandestinas 2.177, en el tema de escándalos 623, libadores 1.205 y incumplimientos del toque de queda tenemos nosotros 6.824. Cifras bastante altas cuenta que se registran en su mayor cantidad en Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo y Chimborazo. Y la preocupación va más allá, pues solo en Quito, epicentro de la pandemia, se intervino varios eventos clandestinos el fin de semana. Fiestas clandestinas 40. La salud casi no importa para quienes felices y contentos se distraen en medio de la omisión de las medidas. Pero ¿cuántas camas hay disponibles en la red de salud pública en Pichincha? Son 80 camas al día de hoy hospitalarias que están libres, disponibles, y tenemos 10 camas de unidad de cuidados intensivos que están libres. Cifras alentadoras, dice la autoridad, a diferencia de la semana pasada cuando no había camas en las unidades de cuidados intensivos, pero que sin embargo reflejan la desobediencia ciudadana. Pues para este lunes ya son 101.751 pacientes positivos de coronavirus en el país y cuyas muertes, entre positivos y probables para COVID, alcanzan los 9.651 fallecidos. Informó Marilyn Jaramillo. 7:19 en la mañana, es tiempo de recibir al ingeniero Juan Zapata, el director nacional del COE. Vamos a conversar con el ingeniero Zapata en estos tiempos pandémicos, 5 meses de pandemia. Primero saludar al ingeniero Zapata, un placer grande desde la matriz de TV Televicentro de la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Buen día, ingeniero Zapata, ¿cómo estamos? Buenos días, mi querido Roberto, un saludo cariñoso a toda esa linda audiencia a nivel nacional. Lo propio, un abrazo grande en este día frío. El día de ayer ustedes y el municipio de Quito acordaron regular y fortalecer el traspaso de datos e información. A ver, cuéntenos un poquito los quiteños, ¿qué alcance tiene esto, ingeniero Zapata? Bueno, Roberto, el modelo de gestión del ECU 911 es justamente estar en relación y trabajo de equipo con todas las instituciones, ¿no? Ya. Tanto del gobierno nacional como de los gobiernos descentralizados. De Quito especialmente tenemos varias instituciones del municipio, como son los agentes civiles de tránsito, el cuerpo de agentes de control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, empresas públicas e inclusive ahora por la pandemia nos está apoyando en GIRS. Por lo tanto, es fundamental que nosotros generemos estos convenios para amplificar nuestra capacidad operativa, es decir, que todas las cámaras que tiene el municipio de Quito, tanto con la nueva tecnología como las cámaras normales que han estado operando en la ciudad, pues estén incorporadas a un solo sistema. Y obviamente estas cámaras nos generan muchísima información, por lo tanto es importante que esta información la podamos compartir para la toma de decisiones. No olvidemos que la Secretaría de Seguridad es importante en el COE metropolitano. Por lo tanto, lo que hicimos el día de ayer es justamente aquello, fortalecer nuestros lazos de operatividad. Ha habido muy buena relación con el municipio, así que agradecer a la gentileza del secretario de firmar el día de ayer, así que al igual que con
la mayor parte de municipios del país. Con Guayaquil también estamos ya llegando a la segunda fase, que es justamente ya la operatividad a través del ECU 911 Guayaquil. Es decir, con las dos ciudades grandes, digamos, las más grandes del Ecuador, vamos muy bien en el camino de la colaboración mutua, porque al final la que gana es la ciudadanía, porque estamos amplificando la capacidad de videovigilancia y la capacidad operativa. ¿Cómo está el tema de la delincuencia en Quito? Hay una ola de bandas, de pillos que están asaltando casas, están aprovechando la pandemia y evidentemente los pocos recursos que ahora se tienen. Bueno, Roberto, recuerda que cuando hablamos nosotros hace 4 o 5 meses, Sí, la señor. seguridad ciudadana que en épocas de normalidad, digamos enero y febrero, siempre ha estado en el 70%. En marzo nos bajó al 40% y esto era lógico porque el país entero estaba confinado. Pero ahora nos ha preocupado mucho ya de que hace un mes aproximadamente ya estaba entre el 68 y 70%, es decir, estaba volviendo a los niveles normales y hoy, en el último análisis que hicimos, especialmente del feriado para acá, hemos estado ya en el 76%. Quiere decir que la seguridad ciudadana, la Policía Nacional está cumpliendo una función muy sacrificada, a más de estar ya dedicada a su función lógica innata, que es el tema de la seguridad ciudadana, tiene que apoyar también en el tema de la crisis sanitaria. Así es que la seguridad ciudadana lo estamos mirando y, como vuelvo a repetir, lastimosamente, en los últimos momentos que hemos visto y hecho el análisis, ya está en un 76%. ¿Qué tipos de robos son los más frecuentes? Porque es un incremento alarmante, estamos hablando de un 70% ya y va subiendo. ¿Cuáles son más frecuentes para que la ciudadanía esté alerta de estos pillos? Bueno, nosotros hemos visto últimamente el robo de vehículos, el tema de robo de motos, robo de locales comerciales, casas, también el tema de los arranches, quizás aprovechan estas aglomeraciones, especialmente en lugares como el centro histórico. Entonces, la ciudadanía está prevenida, no podemos descuidarnos, lastimosamente son cifras que las tenemos que decir, pero vuelvo a insistir, la seguridad ciudadana y también por las mismas condiciones que está atravesando el país. Sí, claro. No es justificable los delitos bajo ningún punto de vista, pero el análisis también tiene que estar siendo correlacionado con las circunstancias que está pasando y obviamente eso influye en el tema de seguridad ciudadana. Ustedes que trabajan de la mano con la Policía Nacional, ingeniero Zapata, y sobre todo usted que conoce a la perfección esto, ¿cuáles son los sectores en estos momentos rojos de Quito donde mayor cantidad de delincuencia existe? Bueno, el centro histórico es un lugar muchas veces complejo, ¿no? Por las condiciones mismo que dan bastante origen, destino de viajes hacia esos lugares. Tenemos mucho comercio autónomo, tenemos centros comerciales, tenemos los BBBs, entonces eso genera muchas veces el tema de los arranches, de los asaltos, de los hurtos. El tema también del transporte público es uno de los ahí opera. Acontecidos por los delincuentes. Tenemos sectores también que están operando ahora los valles, ¿no? Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco. Entonces, pero bueno, a veces también cuando ya tienen cifras altas, es ya generalizado varios sectores, por lo tanto hay que apoyar a la Policía Nacional y ahí la videovigilancia se transforma también muy importante, ¿no? En el último, digamos, de 7 al 10 de agosto, no le hablemos de feriado porque era quizás una fecha muy atípica, pero 419 incidentes evitamos a través de videovigilancia que se transformen en delitos. Entonces también le estamos dando muchísima fuerza a amplificar sectores que estén con videovigilancia. Hoy hemos hecho un trabajo muy interesante en varios sectores del sur, en la Ecuatoriana, en Chillogallo, en Guamaní, colocando nuevos sistemas de videovigilancia y esperemos pues que esto, más el aporte ciudadano, pues le enfrentemos a la delincuencia, que no solamente es un trabajo de policía, sino de todos, ¿no? A eso iba y tocó un tema interesante, ingeniero Zapata. ¿Cómo se ha fortalecido en estos 5 meses de pandemia el ECU 911? Bueno, Roberto, nunca quisiera que existan eventos como los de octubre o eventos como esta pandemia, pero en época de crisis es cuando las instituciones salen, ¿no? Y cuando las instituciones se hacen ver lo importantes que son para el país. Yo creo que la ciudadanía a nivel nacional se ha dado cuenta de la importancia del 911. Hemos sido una institución que ha generado muchísima información, primero, tanto en las 5 incivilidades que hemos venido monitoreando, como son aglomeraciones, fiestas clandestinas, escándalos, libadores, toques de queda, pero además el COE Nacional nos dio una responsabilidad que es el monitoreo para la apertura, reapertura de playas. Yo acabo de venir recorriendo 1.500 kilómetros de todo el eje costero, de las provincias de Santa Elena, de Guayas y de Manabí, y el día de mañana estoy saliendo a Machala, justamente operativizando este esquema de la herramienta de distanciados, que va a ser uno de los factores fundamentales para que los COEs cantonales generen ya
la luz verde para que se reaperturen las playas, porque, Roberto, perdón que topemos un temita así, he recorrido todos estos sectores del eje costero y es desesperante ver, parecen las playas, pueblos fantasmas, locales comerciales cerrando, hay familias enteras que están muriendo de hambre, así que yo creo que es necesario que ya reactivemos de a poco, con estas medidas de videovigilancia. Pero con responsabilidad ciudadana. Exacto, con responsabilidad, porque mira, Roberto, en las 6 playas que siguen autorizadas, no hemos tenido un solo incidente. En las 5 de Esmeraldas y en el Oro. Entonces, cuando la gente colabora, cuando hay un buen apoyo operativo y cuando hay una buena videovigilancia a través de lo que está haciendo el 911, con drones, con cámaras de videovigilancia, con sistemas IP, con megafonía, que es un proyecto muy grande que ha hecho el ECO 911, creo que podemos hacer. Entonces, todas estas herramientas hemos venido poniendo a disposición del país, de la crisis. Los ECUs a nivel nacional son los soportes de los COEs nacionales, COEs provinciales, y eso ha sido también un elemento importante. Entonces, además de que estamos trabajando, Roberto, en nuestra área, que es la articulación de emergencias, eso no hemos parado, en los 5 frentes que trabajamos: seguridad ciudadana, gestión sanitaria, gestión de riesgos, tránsito, movilidad y respuestas municipales, y ahora se nos encargó otra tarea muy dura, ¿no? Dura, porque cuando hablamos de pérdidas de vidas humanas es doloroso, que es el tema del levantamiento de cadáveres. Todo empieza a través de la articulación del 911, y creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Nuestros centros, ninguno de ellos ha colapsado, Roberto, ni siquiera hemos tenido que hacer el plan de contingencia, que es el enrutar hacia otros centros, salvo en Guayaquil, en el mes de marzo, que sí estuvimos complicados, y desde Quito, desde Manabí o desde Puerto Viejo, estábamos desde el centro focalizado en Puerto Viejo, estuvimos apoyando al Guayas, pero hemos permanecido a la altura de las circunstancias y hemos estado trabajando al pie de esta querida institución. Todo lo que nos dice, ingeniero Zapata, hablemos de 5 meses de balance. ¿Cuáles son los problemas reales que tiene la ciudadanía? Porque ya sabemos los problemas sanitarios, ya sabemos los problemas que esto nos ha traído, los económicos, pero tenemos un problema grave que es de indisciplina ciudadana. ¿Cuáles son los problemas que ustedes han detectado en estos 5 meses que son recurrentes en todas las ciudades? Bueno, nosotros, Roberto, estas 5 incivilidades reflejan exactamente las inconductas, ¿no? En tema de fiestas, en marzo tuvimos 1.733, en mayo 2.408, en junio 2.909, y el peor mes fue julio, ¿no? Con 3.977, es decir, casi 4.000 fiestas. En agosto 2.965, un total de 15.395. Tema de libadores, en marzo 13.906, en abril 8.259, en mayo 19.453, wow. 29.766. El peor mes fue junio, igual con 258, hemos bajado 23.033, un total de 129.675. En tema de escándalos tenemos 129.810 para ir directo al total. En tema de aglomeraciones, 52.364. Quito sigue liderando con el 22% en tema de aglomeraciones. Y en toques de queda, 115.284. Miran tantas articulaciones de emergencia. ¡Qué bárbaro! En tema de inconductas, porque, Roberto, yo sé que no existe la sociedad ideal, ¿no? Pero si nosotros hablaríamos de esa sociedad ideal, esto debería ser 0. Estas cifras que les acabo de dar deberían ser 0. Sin embargo, si sumamos, creo que va a llegar a cerca de los 400.000 articulaciones de emergencias en este tema, lo cual me parece una locura. Por eso es que el COE nacional, hoy mismo nos reunimos aquí a las 10:30 en el ECO 911 con el COE metropolitano, porque vamos haciendo los seguimientos operativos por estas 2 medidas que extendieron hasta el 31 de agosto, justamente por las inconductas. Hemos tenido buenos resultados en estas 3 últimas semanas, eso sí hay que decirlo, porque ha habido un buen operativo policial de Fuerzas Armadas, de los entes municipales, pero ha habido apoyo ciudadano en 2 frentes, Roberto. Hoy la gente, cuando ya escucha música en su edificio, ya no es indiferente, ya nos llama, ya se siente parte del problema porque cree que puede estar afectada su salud, y eso es bueno. Y también la gente que generaba estas fiestas, estos libadores, escándalos, también ya están haciendo en menor magnitud, por lo tanto, ha disminuido estos números. Solamente para poner 2 cifras, veníamos nosotros con una tendencia de fiestas clandestinas del 117%. Hace 2 semanas se bajó al menos 88%, y en el tema de escándalos del 40% se bajó al menos 1%. Entonces, hay buenos resultados, por eso es que la medida fue extendida hasta el 31 de agosto. Pero aquí viene un tema, Roberto, y con esto termino esta parte, que ya va a haber un momento en que ya no podemos tener el estado de excepción.
por tema normativo constitucional, porque entendamos que la Constitución nunca preveyó una pandemia. Por lo tanto, ya no va a haber el toque de queda, ya no va a haber los semáforos, ya no va a haber la restricción vehicular y la ciudadanía va a tener que autorregularse, ya no va a tener un policía o un militar diciéndole, señor, está fuera de horario, vaya a su vivienda. Y eso es lo complejo y ese es el reto que tenemos hoy los ciudadanos de autorregularnos, de entender que hay una nueva normalidad y que tenemos que cumplir por convicción propia, por corresponsabilidad. Y eso mismo, ingeniero Zapata, ¿cuáles son las ciudades que han sacado las provincias? Buenas notas y malas notas. Bueno, lastimosamente, en los primeros inicios de la pandemia, Guayas, ¿no? Pero tuvo Guayas, se levantó Guayas, tuvo un cambio que es digno de aplauso, estimado Roberto. Hoy Guayas ya no nos da complicaciones, prácticamente el ECU de San Borondón se mueve bajo los términos normales que teníamos en enero y febrero. Pichincha ha sido una provincia bastante complicada, sobre todo en el tema de incivilidad, especialmente Quito. Otra provincia que nos ha dado complicaciones es Esmeraldas, especialmente lo que son también fiestas clandestinas, el tema de libadores. Santo Domingo de los Áchilas también es una ciudad que tiene bastantes números elevados, una provincia, perdón, al igual que la Azuay. Y obviamente hemos encontrado también que, mire, habían ciudades que no aparecían dentro de este mapa y ahora lo aparecen provincias, perdón, como Chimborazo, que lastimosamente Tungurahua en el tema de aglomeraciones ha sido bastante conflictivo también. Nosotros hemos venido monitoreando ciudad por ciudad, provincia por provincia, porque tenemos una herramienta que es el Power BI que nos permite ir hasta el barrio, ¿no? Nosotros tenemos georreferenciado hasta el barrio, por lo tanto tenemos esta información que inclusive hemos puesto a consideración de todos los alcaldes para la mejor toma de decisiones. En suma, diríamos que hemos calificado bajo todavía y que la medida hay que todavía trabajar desde dentro para la disciplina ciudadana. Por supuesto, Roberto, las conductas humanas son difíciles de medir. Esto ya viene de un comportamiento propio, por eso yo estoy hablando ahora de la autorregulación. Acordémonos de este. Lamentablemente se nos cortó. Era el ingeniero Juan Zapata, lamentablemente pues el internet nos hizo una mala pasada. Gracias al ingeniero Juan Zapata, nos estaba contando los problemas y también los resultados que se ha tenido con las diferentes medidas que ha tomado el COE y de la mano también pues el ECU 911. Vamos a una pausa y ya retornamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El Consejo Nacional Electoral y organizaciones políticas proponen disminuir hasta en un 50% el monto económico destinado al Fondo de Promoción Electoral para las elecciones del 2021, que al momento se proyecta en más de 42 millones de dólares. El Consejo Nacional Electoral CNE, consciente de la difícil situación que atraviesa el país por la crisis económica y sanitaria, quiere aportar reduciendo el monto económico destinado para el Fondo de Promoción Electoral, que al momento la proyección es de 42.483.018,64 centavos. Sabemos que el país está en crisis, sabemos que debemos priorizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Hemos tenido diferentes pronunciamientos de organizaciones políticas. Así, el máximo organismo electoral pone sobre la mesa de análisis que del monto proyectado solo se ocupe el 10%, es decir, 4.284.302 dólares. Otros sectores políticos proponen que sea el 30%, 12.852.905, el 50%, 21.421.508 y el 70%, 29.990.111. A ver que las grandes campañas se comprometan, pues es un compromiso político y ético, no tanto legal, a por lo menos ubicar la mitad del gasto electoral. Quisiera recordarles que Concertación ya se pronunció sobre este tema a inicios de la pandemia con relación a la necesidad de que el Ecuador tiene que replantearse el uso de los fondos de la promoción electoral. Porcentaje que se deberá aprobar en los próximos días. También en el tercer Consejo Consultivo se citó la preocupación que existe por la deuda que se mantiene con varios medios de comunicación en relación a procesos electorales anteriores.
Elecciones Generales 2017, primera vuelta, $2.724.931. Segunda vuelta, $317.285. Consulta Popular 2017, $159.237. Referéndum Consulta Popular 2018, $301.219. Elecciones 2019, 28.349.320. Total, $31.851.995. Tenemos conocimiento que el Ministerio de Finanzas, por su parte, ha hecho acercamientos con diferentes gremios, asociaciones de los medios de comunicación para buscar mecanismos alternativos de pago. Informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional del Movimiento Creo ratificó al binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero para las próximas elecciones presidenciales, cuya campaña girará en torno a la generación de empleo, lucha anticorrupción y reestructuración del sistema de salud pública del país. Veamos. Acepto la candidatura a la presidencia. Era cuestión de días. Y frente a la devastación que ha dejado la pandemia, Lasso elige a un neurocirujano con 40 años de experiencia en medicina y administración de salud para su tercera contienda que aspira. Ya es momento de darle la oportunidad al cambio, a la experiencia y a la gente honesta. Cuando un hospital no nos da la cita a tiempo, cuando nos tratan mal, cuando no nos atienden y nos hacen esperar días, semanas y meses, esto atenta contra la dignidad. Pese a que en las elecciones de 2017 ofreció la creación de 1 millón de empleos, no precisó cifras. Hoy la emergencia sanitaria y su escenario impredecible. Una vez que pase la pandemia, nos atreveremos a dar cifras que serán mucho más agresivas que en el 2017. Habló entonces de prudencia fiscal, mejorar las condiciones del crédito externo cuyo pasivo total supera los 60.000 millones, también del interno. Invitando a bancos extranjeros a competir con los bancos ecuatorianos y a lograr lo que todos queremos, más bajas tasas de interés. Sin embargo, casa adentro habrán cambios en las postulaciones a la Asamblea Nacional, ya que tendrían nuevos cuadros para la próxima elección. Lo que a juzgar de Guillermo Lasso, ahora que ha vuelto el campeonato nacional, no todos saltarán a la cancha. Y otros se quedan en la banca de suplentes. Hay unos que ya han jugado un buen partido y sin duda alguna serán un buen fichaje. Extraoficialmente trascendieron los nombres de Esteban Bernal, Yanine Cruz y Héctor Yepes, pero solo el asambleísta de Guayas, quien pertenecía a Suma por la decisión de la bancada, que lo acogió en marzo de 2018, dijo estar sorprendido. Informó Jorge Escobar. Y es momento de dar paso a nuestra compañera Sofía Vintimilla. Ella se encuentra en el Centro de Retención Vehicular Bicentenario para realizar un balance de estos 5 meses de estado de excepción por la pandemia. Así que adelante, Sofía, tú tienes los detalles. Cuéntanos. Muy buenos días. Alison, amigos, que tengan un gran día. Un sinnúmero de infracciones se han dado durante la pandemia, pero un centenar de vehículos han llegado a este lugar en el norte de la capital, en el patio de retención vehicular del Parque Bicentenario, puesto que han incumplido y han también mal utilizado el salvoconducto. Ustedes ven en imágenes cómo casi estaría lleno uno de los patios que es el más grande, o uno de los más grandes considerados en el distrito metropolitano de estos 9 que existen. Vamos a hablar entonces con Francisco Arauz, quien es el jefe de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos comente. Muy buenos días, Francisco. ¿Cuántos vehículos durante estos 5 meses de pandemia han llegado a este sitio por incumplimientos? Buenos días. En general, entre todos los patios, más de 4.000 vehículos. Al momento, en los 9 patios de retención vehicular, tenemos 7.054 vehículos ingresados en los patios de retención vehicular, principalmente por lo que es el tema de la pandemia, restricción vehicular, mal uso del salvoconducto, y lo otro es por accidentabilidad de tránsito, COIF, las infracciones de tránsito. Ahí bueno, es bueno diferenciar, puesto que cuando el tema es en cuanto a infracciones de tránsito, pasan por la Fiscalía y hay otro tipo de procedimientos. Sin embargo, cuando es restricción vehicular o cuando es mal uso del salvoconducto, ¿qué tipo de procedimiento deben realizar los dueños de los vehículos para retirarlos de aquí?
Muy bien, para todos los vehículos que ingresan, los procedimientos es que deben presentar el documento de propiedad del vehículo, que es la matrícula. A todos los vehículos se les entrega únicamente al propietario, al titular del vehículo, ¿sí? Las diferencias entre COIP y ordenanza o restricción vehicular es que en COIP sí pagan el parqueadero, los valores de parqueadero de vehículos. En cambio, con restricción vehicular, lo que es de restricción, no pagan parqueadero, pero deben pagar la multa, que es equivalente al 50% de un salario básico unificado, y el pago de la plataforma. 5 días de retención vehicular que dispone la normativa. Al 6º día usted puede retirar el vehículo siempre y considerando el último dígito de circulación vehicular. Hecho los pagos, cumplidos los días y tiempos de retención vehicular, el ciudadano puede acercarse al patio, presenta la documentación e inmediatamente es entregado el vehículo. En cambio con COIP se siguen esos procedimientos, pero la diferencia es que tiene que venir con la orden del señor juez la liberación del vehículo. ¿En qué horarios es y también a cuánto ascendería el monto económico que tendrían que pagar por restricción vehicular? La atención a los patios atienden 24 horas. Los patios están abiertos por la circulación vehicular que existe en el distrito todos los días, todo el tiempo, pero la atención al público son todos los días de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Y cuánto ascendería el monto económico que tienen que pagar después de estos 5 días de retención? No tienen que pagar ningún costo respecto a estacionamiento. Respecto a la multa es un solo valor, que es del 50% del salario básico, que son $200, y el costo de la grúa, porque todos estos vehículos ingresan en plataforma, que es un promedio entre $30 y $40. ¿Cuál ha sido el mes que más incumplimientos y más infracciones han tenido durante la pandemia por restricción vehicular, por evadir estos controles? Estos últimos meses han sido de mayor ingreso. Hay que considerar que al inicio también teníamos una restricción con un menor horario, entonces había menos circulación. Recuerden que inicialmente estábamos hasta las 2 de la tarde. Pasado ya los meses, ya se cambió, ya varió, ¿no es cierto? Cambiamos de semáforo y también ahí tuvimos una gran cantidad de vehículos ya en circulación vehicular dentro del distrito, y eso obviamente genera que haya más vehículos, hay mayor infracciones. Muchas gracias, Francisco. Importante la información. Se han realizado más de 12.000 operativos en todo el distrito metropolitano durante esta época, y solamente para concluir quiero dejarles con esta imagen de que independientemente si el vehículo viene por restricción o por choque o por cualquier inconveniente, tiene los sellos de seguridad en las ventanas y puertas. También eso garantiza que todo lo que esté en el interior esté seguro hasta que los ciudadanos puedan venir y retirar su vehículo después del procedimiento que tengan que hacer y el pago sobre todo de las multas y recargos. Esta es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Abríguense porque el día realmente está helado. Alison. Muchas gracias, Sofi, por esa información muy oportuna. Tú también abrígate para que no te resfríes. Y así es, ya escucharon, amigos televidentes, alrededor de 7.054 son los autos que están ingresados en los diferentes patios de retención vehicular. 4.000 de ellos durante la pandemia han sido ingresados justamente por la restricción vehicular. Así que si usted no quiere que su vehículo sea ingresado y no pague una multa de $200, más o menos $40 o $30 de lo que sería el traslado a través de la wincha, por favor, no irrespetemos estas medidas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Al retornar ante los retrasos frecuentes del pago de salarios a varios servidores públicos, la Defensoría del Pueblo levantó una acción de protección constitucional. Esto lo contamos y otras informaciones al retornar en la edición de la mañana del Comercio TV en la señal de Televicentro. Ya venimos. En esta semana Ecuador buscará llegar a un nuevo acuerdo de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional. Según los entendidos, existen buenas expectativas debido al apoyo que ha mostrado el organismo multilateral a la gestión económica del gobierno nacional. De la creación de este acuerdo dependerá la renegociación con los tenedores de bonos. Le contamos. La preocupación en torno al nuevo acuerdo que el país busca alcanzar con el FMI radica principalmente en las obligaciones que deberá cumplir el Ecuador. Según el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, ya quedan pocas alternativas, mismas que estarían enfocadas al camino de la reducción del tamaño del Estado orientados a la reducción del déficit fiscal. Ya casi que no quedan espacios para seguirle desarmando a la economía ecuatoriana, pero ¿cuáles son los que quedan? Continuar y acelerar las privatizaciones
de sectores estratégicos. El otro asunto que se une al acuerdo a concretar con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos, pues esperarían a que el FMI acceda al pedido ecuatoriano para llegar al refinanciamiento. Ellos van a ser muy cuidadosos desde su perspectiva en entrar en un nuevo acuerdo con el Ecuador. Y quizás los tiempos no se den y esto podría llevar a que el acuerdo que tiene el país casi, como nos habían dicho, casi terminado con los tenedores de bonos, puede que se quede a medias. Lejos de esta hipótesis está Augusto de la Torre, quien es miembro del Consejo de Economistas Asesores del Gobierno Nacional. Manifiesta que el Ecuador ya ha recibido muestras de apoyo del organismo financiero internacional y que es muy probable que el acuerdo se concrete. Los esfuerzos que el gobierno está haciendo y la credibilidad que ha recuperado, el éxito en la renegociación de la deuda externa, ayuda a que el Fondo Monetario se sienta también bajo mucha presión. Añade que si bien no se precisa si el acuerdo será bajo un programa a corto plazo o similar al de marzo denominado de facilidad extendida, lo que sí se debe tener claro es que se pueda cumplir con las obligaciones. Pero obviamente el Fondo Monetario va a querer que haya un contenido de política pública que nos ayude a tener confianza de que el país va a salir de la crisis, que las finanzas públicas no se van a salir de las manos, que se va a seguir haciendo esfuerzos para encauzarle a la economía hacia su recuperación. Hasta este 20 de agosto el gobierno deberá concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De igual manera, los tenedores de bonos tienen hasta este mismo día para pronunciarse sobre su decisión de aceptar la extensión del plazo para el canje de los documentos de deuda. Informó Javier Rosero. Y los conjueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra serán los magistrados que integren el Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016. En esta instancia se tramitarán los 20 recursos interpuestos por los sentenciados en la trama de corrupción, donde consta el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, entre otros. El tribunal tiene la potestad de inadmitir el recurso, con lo que se ratificaría la sentencia que pesa sobre los involucrados. Se trata de la última instancia a la que tienen acceso los procesados para dejar sin efecto la sentencia.